¿Sientes que no puedes más? ¿Que todo está perdido? Es hora de palabras de aliento y esperanza con el predicador católico desde República Dominicana, Henry Valenzuela. La iglesia no es un lugar para tú venir a querer echarme en cara tus logros, que tú eres coordinador de tal cosa, que tú eres el coordinador de tal movimiento, que tú eres escritor, que tú eres tremendo artista, que tú eres un predicador que llena estadios. La iglesia no es para eso. La iglesia es para tú llenarte de las herramientas del Señor y compartir con el Maestro. La iglesia es para que tú ames a Dios, te dejes amar por Dios y le ames a Él. Pero muchos de nosotros estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Quiero tomar un texto como base. Una lectura también poco manejada, pero que me gusta mucho y las utilizo mucho en los retiros de jóvenes. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico llamado Eutico. ¿Cómo va a ser? Y ese nombre, bueno, ese fue el nombre que le puso su mamá. Eutico, del hebreo al español, significa afortunado. Eutico es un afortunado. Tú y yo somos unos euticos, que somos afortunados por encontrar al Señor. Somos afortunados por el trabajo que tenemos, somos afortunados por la familia que tenemos, somos afortunados porque Dios nos abre puertas, somos afortunados porque Dios está en medio de nosotros, somos afortunados porque Dios es el que guía mi vida. Yo soy un eutico, un afortunado de Dios. Pero ¿qué pasaba con Eutico? Les cuento ahora. El primer día de la semana, vamos a tomar como base el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 en adelante. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía de irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Pablo no hablaba poco, Pablo hablaba mucho. Un hombre que tiene tanto testimonio, un hombre que ha visto tanto, hablaba mucho. Y Pablo, cuando predicaba, hablaba mucho y se despedía porque no sabía si volvía. Porque acuérdense que Pablo era una persona que lo estaban buscando para matarlo porque lo consideraban un desertor, un traidor. Pablo era una persona no grata entre los fariseos. ¿Por qué? Porque él pertenecía a esta cuadra y ahora se fue para la cuadra de los católicos, de los cristianos. Yo no quiero saber de Pablo. Pablo es malo, decían ellos. Y cuando Pablo le tocaba predicar, hablaba hasta por los codos. Pablo podía comenzar a las 6 de la tarde y todavía eran las 12 de la noche y Pablo estaba ahí. Pero eso no es lo mejor del caso, Lo más lindo del caso era que los que iban a acompañar a Pablo, los que iban a las predicaciones de Pablo, se quedaban hasta cuando Pablo terminaba, porque todo lo que decía era bueno. Todo lo que decía era bueno. Pablo era un gran predicador. Era un maestro de la oratoria de la escuela de Gamaliel. Sabía herramientas para llamar la atención y Pablo se movía de un lado. Pablo tenía un don de la palabra excelente. Un don de la palabra que convencía a cualquiera. Y por eso a muchos no les gustaba. ¿Por qué? Porque cuando Pablo hablaba había muchas conversiones. Había muchos que decían, yo voy a dejar la mala vida, yo voy a dejar estos problemas, yo voy a dejar esto y me voy a pasar a la cuadra de Jesús. Que no se podía mencionar el nombre de Jesús en aquellos tiempos, Pablo era acusado de predicar el nombre de ese, porque ellos no mencionaban la palabra de Jesús. Y Pablo hablaba mucho. Pablo hablaba mucho.
un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. En aquellos tiempos no había ventana como el tiempo de ahora. Las ventanas eran unos agujeros grandes que estaban en la parte de atrás. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando y allá al fondo hay varios hoyos grandes o agujeros grandes que están como a 3 o 4 metros de alto. Vamos a decirlo así, que estaban como a 3 o 4 plantas. Ahí estaba. Eran unos agujeros para que entrara el aire, para que la gente pudiera respirar. No habían abanicos, no habían aires. ¿Y qué pasaba? En ese agujero grande, alto, ahí se sentó un joven llamado Eutico. Pero ustedes me dirán, ¿y que era que estaba soldado, estaba llena la actividad? No. Habían asientos, pero Eutico se sentó en el borde de la ventana. Eutico se sentó en el borde de la ventana. Era un borde que si él se movía mucho y echaba hacia adelante, caía. Y si hacía lo mismo para atrás, también se caía. Eutico no tenía un asiento VIP. Eutico no tenía un asiento cómodo. Él estaba en un borde, sentado, y no escuchaba bien. Pero ¿por qué te sentaste ahí, muchacho? Así andamos muchos de nosotros en el borde. Así andamos muchos de nosotros en el borde de la locura, en el borde de la demencia, en el borde de querer romperlo todo, en el borde de yo agarrar mi ropa e irme de la casa, en el borde de yo irme de la iglesia, en el borde de yo decirle al jefe, mira, hasta aquí no más, ya, yo no aguanto más, yo me voy de este empleo, porque aquí no valoran a uno. En el borde. Muchos de nosotros estamos en el borde. En el borde de que yo no sé qué voy a hacer, en el borde de que no me dé el dinero, ¿qué yo voy a hacer? En el borde de que todo el mundo le va bien menos a mí. Eutico estaba en el borde, así estamos nosotros mucho en el borde de que a mí no me toman en cuenta para nada, en el borde de todo el mundo ganando buen dinero menos yo, en el borde de que yo soy profesional, yo hice maestría y a mí no me toman en cuenta, en cambio toman en cuenta a una persona que ni ha estudiado, en el borde de que no me dan oportunidades. Hay muchos bordes. En el borde de que ay, con los otros tú eres un amor y conmigo me tratas malísimo. Eutico se sentó en el borde. ¿En qué borde está usted sentado, hermano, hermana, que me está viendo? En el borde de la tristeza. En el borde del pasado, nada más pensando en lo que pudo haber sido, pero que no fue porque así lo quiso Dios. Dios no quiere nada malo para ti. Déjame esa frasecita barata, Así lo quiso Dios, que yo estuviera mal. Tú no estás mal. Tú estás en un proceso. Aprende a vivir tu proceso. ¿Y qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Algo que está en medio de una transformación. Tú y yo estamos en un proceso. Y Dios nos está formando, transformando, quitando, nos está puliendo. Es como un producto no terminado. Y ese producto no terminado me lleva al borde, nos desesperamos. Dios me ha prometido que va a llover. Dios me ha prometido en mi vida que va a llover. Y yo, pero Señor, ni siquiera nublado está. Nos desesperamos muchas veces. Y ahí estaba Eutico sentado en el borde. ¿Por qué este muchacho se sentó ahí? No lo sé, pero estaba en la actividad, estaba ahí, no sé a qué fue. O sea, el frente de Eutico estaba para el lugar donde estaba Pablo predicando, pero todo el que pasaba por las afueras veía también
a un muchacho que estaba ahí. Veían la parte de atrás, la espalda de Eutico. O sea, Eutico estaba entre dos caminos. Eutico estaba en el medio de la predicación y el medio del mundo, en la iglesia y en el mundo, en la iglesia y en mi entorno, en la iglesia que me han dicho que yo voy a ser nuevo, pero no quiero dejar tampoco mi vida, la vida que yo llevo. Así estaba Eutico, estaba en un intermedio que no sabía qué hacer. Estaba sentado en el borde de la ventana. Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. ¿Y en qué lugar, mi hermano? Y como Pablo no terminaba de hablar, a Eutico le dio sueño en el borde. Recuerden, me echo hacia adelante, me caigo. Me echo hacia atrás, también me caigo. El sueño acabó por vencerle. Hay sueños que se están venciendo en tu vida. ¿Qué yo voy a hacer a esta edad? ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué yo voy a hacer ahora en mi vida? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Hay sueños que se están venciendo. Hay sueños que tú tienes, que tú lo has pospuesto y ya no encuentras el camino para retomarlo. El sueño acabó por vencerle, se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lamento decírselo. Lo recogieron muerto. Ay, qué pena. También que iba la lectura, ¿eh? Estaba en el borde, el sueño acabó por vencerle, se cayó y se murió. Eutico se durmió, se cayó y se murió. Así estamos nosotros, dormidos en nuestros planes y proyectos, aplaudiéndole todo lo que haga otro y yo posponiendo mi propio sueño, espectadores de la vida ajena y no protagonista de mi propia vida. En las gradas mirando como otro, como el Señor utiliza a otros, como el Señor hace nuevas cosas y tú en el terreno durmiéndote porque yo no tengo talento, yo no canto, yo no oro, yo no sé leer bien, yo no manejo la Biblia, yo no predico, yo no soy profesional, yo no hablo inglés, yo no sé utilizar computadora. ¿Qué yo voy a hacer en la vida? ¿Qué yo voy a hacer en la vida? Dormido. Se durmió, se cayó. Hay mucha gente que se está cayendo. Hay mucha gente que se está dejando aplastar de Goliat. Hay mucha gente que se está llevando de voces negativas, como en aquella palabra donde le dicen a Jairo, el oficial de la sinagoga, ¿para qué molestar al maestro? ¿Para qué tú molestas al maestro si tu hija ya se murió? Hay mucha gente que está caída, matrimonios caídos, familias caídas, servidores caídos, movimientos de la iglesia caída, parroquias caídas, grupos caídos. ¿Por qué? Porque se han dormido. Y si tú te duermes, entonces, si tú te duermes en un lugar de peligro, entonces tú eres propenso a correr peligro también, valga la redundancia. Se durmió, se cayó y se murió. Se murió. Se murió. Yo me imagino a Pablo, ay mi madre, yo que me voy mañana y voy a dejar en mi última predicación aquí un muerto, pero eso es
van a decir que yo orando en el nombre de ese, como ellos dicen, se murió una persona, ahora sí, se acabó mi carrera. Pero todo el que estaba ahí, que estaba lleno de esperanza, que estaban embelesados con Pablo y sus testimonios y cómo conocía al Señor, y viene este acontecimiento. Yo me imagino, viejo, ¿supiste lo que pasó? Todo iba bien, pero se cayó un muchacho y se murió. Y lo que pudo haber sido una noche de testimonio se convirtió en una tragedia. ¿Por qué? Por la mala cabeza de Eutico. Lo que pudo haber sido una noche de sanación, de liberación, se convirtió en una tragedia donde había llanto, donde había sorpresa, donde había quejas, donde había muchos por qué. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué tuvo que pasar esto en este momento tan bonito? Pero, Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen. ¿Cómo fue que dijo? No se alarmen. No se alarmen. No te alarmes tanto, No te alarmes tanto. Pablo bajó y dijo, ¡Ey! No se alarmen, pues aún su alma está en él. Deja de alarmarte tanto. Ay, que el niño está vomitando y tiene fiebre y yo no sé qué hacer. Pero tranquila, llévalo al médico. No te alarmes tanto, Ay, que en el trabajo van a haber reducción de personal y me van a votar. Y si me votan del empleo, si me cancelan, ¿qué va a ser de mí ahora que yo tengo tanta deuda? No te alarme tanto, mi hermano, mi hermana. No te alarme tanto. Que yo tengo 50 años y mira que yo no he logrado nada en la vida y yo soy una alma en pena. No te alarme tanto. Tranquilo. Respira profundo. No te alarme tanto. Nos estamos alarmando mucho. ¿Y qué desesperación es que tenemos últimamente? Estamos desesperados. La falta de oración desespera y alarma a las personas. Óyeme bien. Y si tú quieres, anótalo por ahí. La falta de oración es lo que te tiene acelerado y alarmada por todo. No te alarme tanto y confía. Tranquilo, Pablo se quedó tranquilito. Miren, bajó. No se alarmen. Ya habían 2 o 3 doñas dando gritos. ¡Ay, la juventud de ahora! La juventud se fue y nunca volverá. No te alarme tanto. Es que yo tengo 35 años y yo no he quedado embarazada. No te alarme tanto. Tranquila, tranquilo. Porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, Eutico, que se había muerto ahorita, lo trajeron vivo, lo que fue un gran consuelo para todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eutico se murió. Sí, se murió. Pero el Señor lo levantó. ¿Y saben qué? Eso fue motivo para que Pablo entonces predicara hasta el amanecer y todo el mundo, o sea, vieron un milagro en sus ojos. Vieron un milagro ahí mismo, yo estando ahí, y yo me imagino yo contándole, y tú no supiste, y yo estaba ahí en ese momento, y ese joven se cayó y se murió porque no había forma de que quedara vivo, y luego oraron por él y se levantó. Yo he visto gente que se le ha orado y se ha sanado. Jesús está vivo ayer, hoy y siempre. Yo he visto paralíticos caminar. Yo he visto gente que tiene problemas para hablar, gente muda que no pueden hablar. Jesús, hasta que lo repiten correctamente.
Yo he visto gente con problemas de la piel que entran a un evento y salen totalmente limpios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Jesús obrando, Jesús sanando. Si tú estás en el borde, prepárate porque tú puedes ser el próximo afortunado o afortunada. Si tú estás con dudas y estás en el medio, tú entre las cosas de Dios y los afanes cotidianos, tranquilo, Dios va a obrar con poder. Dios va a obrar con poder y autoridad en tu vida. Deja que Dios sea Dios. Dale la oportunidad al Señor. Dale la oportunidad al Señor para que haga nuevas muchas cosas. Para que hagas nuevas muchas cosas. Es como el mismo Pablo decía en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano y hermana, si tú estás al borde, prepárate, porque el Señor te va a llevar y te va a sentar en el asiento VIP que Él tiene para ti. Dios tiene un asiento VIP para ti. ¿Y qué pasó con Eutico? Lo levantaron y lo sentaron delante y Eutico estaba tranquilito, mirando y atendiendo. Se le quitó el sueño. Dios quiere que se te quite el sueño. Dios quiere despertarte. Dios te va a quitar el sueño con su presencia. Dios te va a quitar el sueño y te va a dar un nuevo ánimo, una nueva esperanza y una nueva vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprovecho la oportunidad para dirigirme a tantas personas que están al borde. Preséntale tu situación, preséntale tu presión, preséntale lo que te tiene presionado, que te tiene atormentado, que te tiene amarrado. Y Jesús va a actuar con poder. Te lo digo yo. Te lo digo yo que he pasado por esa. Te lo digo yo que he pasado por esa. Te lo digo yo. En otro programa te voy a contar muchas cosas de las que yo he pasado. Pero mientras tanto, yo sé que tú también has pasado por mucho y Dios va a obrar con poder. Déjame tu testimonio, dime, aunque sea, escríbeme tu nombre en los comentarios y dime, yo soy una persona nueva en Cristo. Siempre habrán problemas, siempre habrán tempestades, siempre habrán angustias, siempre habrán crisis, pero siempre habrá Dios para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este programa del día de hoy. Te damos gracias por tantas bendiciones y te damos gracias por todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Esta fue la red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hasta un próximo programa. Palabras de aliento y esperanza con el predicador católico Henry Valenzuela.